Noticias importantes. Sean bienvenidos. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. La campaña de Trump dice que 300.000 personas solicitaron boletos para el mitin en Oklahoma. Además, Trump critica el mensaje de ley y orden mientras se prepara para el retorno de la campaña. Comenzamos. Según la campaña, alrededor de 300.000 personas han solicitado boletos para la primera concentración programada del presidente Trump desde que los estados comenzaron esfuerzos para reanudar sus actividades después de semanas de medidas de bloqueo en medio de la pandemia del coronavirus. El gerente de la campaña de Trump, Brad Parscale, tuiteó el día viernes la cifra del evento del 19 de junio en el Central de 19.000 asientos en Tulsa, Oklahoma. Trump en Tulsa es el mejor boleto de todos los tiempos y publicó: "Ya hay más de 200.000 entradas y ni siquiera es temporada política. Mirando un segundo evento en la ciudad para que más personas estén con Donald Trump, van a ser geniales en el estado más abierto de la nación, regístrese". Más tarde, corrigió el tweet para anotar un aumento en las aplicaciones. La manifestación será la primera de Trump en semanas. Los solicitantes deben firmar una excepción que exime a la campaña de Trump de la responsabilidad de una posible exposición al coronavirus. Al asistir, usted y cualquier invitado asume voluntariamente los riesgos relacionados con la exposición al COVID-19 y acuerdan no retener a Donald Trump para ser presidente. Book Center o cualquier otra de sus afiliados, directores, oficiales, empleados, agentes, contratistas o voluntarios responsables de enfermedad o lesión, dice el descargo de responsabilidad. Mientras tanto, Hillary Clinton tuiteó el día viernes: "Si sus manifestaciones vienen con una excepción de responsabilidad, no debería retenerlas". En un comunicado, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo que la visita confirma que el estado es un ejemplo nacional en la reapertura responsable y segura. La cantidad de casos de COVID-19 en Oklahoma aumentó en 222 en las últimas 24 horas, dijeron las autoridades el día viernes, el mayor aumento en un solo día desde que informaron los primeros casos en este estado. El día viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, publicaron un conjunto de pautas muy esperado sobre cómo minimizar el riesgo diario para contraer el COVID-19 a medida que las comunidades comenzaron a reanudar la vida diaria. El riesgo aumenta a medida que las reuniones se hacen más grandes, donde es difícil practicar el distanciamiento social, dijo la agencia. La puesta en escena y la asistencia a tales eventos debe estar de acuerdo con los que aconsejan los funcionarios de salud local, basándose en gran parte en la propagación del coronavirus en una comunidad en particular, dijo el Dr. Jay Boulter de los CDC en una llamada el viernes con los periodistas. Mientras tanto, Donald Trump critica el mensaje de ley y orden mientras se prepara para el retorno de la campaña. Mientras tanto, el presidente Donald Trump está amplificando su mensaje de orden público en respuesta a los disturbios que sacudieron a muchas ciudades de la nación desde lo sucedido con George Floyd, especialmente con una mezcla de manifestantes y anarquistas que ocuparon varias cuadras de la ciudad de Seattle, un día después de que dijo en un evento de Dallas que la policía debería dominar las calles. El presidente recurrió a Twitter para destacar el enfrentamiento en Seattle, donde los manifestantes que protestaban contra la brutalidad policial declararon una parte del centro de la ciudad como una zona autónoma libre de policías. Al llamar a los manifestantes anarquistas, subrayó el presidente, debe terminar esta forma de posesión de Seattle ahora. En una entrevista con Harris Fulner, Trump prometió que si no solucionan esta situación lo resolveremos, y el presidente enfatizó: si hubiera más dureza, no tendría el tipo de devastación que tuvo Minneapolis y Seattle. Lo sucedido con Floyd y las protestas pacíficas resultantes, así como los violentos enfrentamientos y disturbios en las ciudades del país, rápidamente empujaron a las preocupaciones nacionales sobre la brutalidad policial contra las minorías y el tema más amplio de la historia del racismo sistemático en el país. Trump describió las acciones del oficial, capturadas, como un horror y una desgracia, pero el presidente también criticó el impulso de los activistas y algunos demócratas de extrema izquierda para despojar a los departamentos de policía como los medios contra la brutalidad policial. Los demócratas radicales de izquierda primero intentan quitarles las armas, luego intentan quitarte a la policía, acusó Donald Trump en su tweet. En Dallas el jueves, Donald Trump enfatizó: nos ocuparemos de nuestra policía, no estamos desafiando a la policía, en todo caso vamos por otra ruta. Pero sí anunció que estamos trabajando para finalizar una orden ejecutiva que alentará a los departamentos de policía de todo el país
a cumplir con los estándares profesionales más actuales para el uso de la fuerza, incluidas las tácticas para reducir la escalada. Si bien los manifestantes y muchos demócratas han criticado el lenguaje del presidente, su discurso duro habla directamente a su base y aborda las preocupaciones que en muchas ciudades los disturbios se salieron de control. El impulso de Trump se produce cuando se reanuda la campaña en persona por primera vez desde que la pandemia del coronavirus se extendió por todo el país hace 3 meses. El presidente encabezó una recaudación de fondos de 10 millones el jueves en Dallas, con una recaudación de fondos de 6 millones planeada. El próximo viernes, Trump se dirige a Tulsa, Oklahoma, para celebrar su primer mitin desde el comienzo de la crisis del coronavirus. Pronto habrá más manifestantes cruciales en los estados decisivos de las elecciones generales, pero para ganar la reelección en noviembre, el presidente necesita más que su base. Necesita recuperar a los votantes suburbanos que fueron la masa de 2018 para respaldar a los candidatos demócratas en las elecciones de mitad de periodo. Señalando los disturbios en todo el país y el impulso de desmantelar a la aplicación de la ley, Trump citó el día viernes al columnista conservador Mark Thiessen en un tuit preguntando: ¿crees que las mujeres en los suburbios quieren desfinanciar a la policía? Yo no lo creo, pero la mayoría de las encuestas realizadas a raíz de lo sucedido con George Floyd muestra un aumento en el porcentaje de estadounidenses que consideran que racismo es un problema importante y que sienten que la policía ataca injustamente a las minorías. Y muchas de estas encuestas le dan al presidente malas calificaciones sobre cómo está manejando los disturbios. El relator demócrata de Trump en las elecciones generales, el ex vicepresidente Joe Biden, ha criticado reiteradamente al titular republicano de la Casa Blanca por su respuesta a las protestas. Un anuncio digital de la campaña de Biden está publicado en Facebook, Instagram y YouTube en los principales estados de batalla de noviembre. Sostiene que el presidente es como un ciervo de faros y paralizado por el miedo. Crecen los gritos por justicia. ¿Dónde está Trump? Demasiado asustado para enfrentar a la gente, demasiado pequeño para cumplir con el momento, demasiado débil para liderar. Mientras tanto, Joe Biden respalda para eliminar los nombres confederados de las bases militares. El ex vicepresidente Joe Biden dice que está respaldando un impulso para eliminar los nombres de los líderes confederados de la guerra civil de todos los actos militares de Estados Unidos, lo que contrasta con la feroz oposición del presidente Trump a principios de esta semana para eliminar esos 10 nombres de bases militares. El presunto candidato presidencial demócrata anunció el día viernes que respaldará una propuesta de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, una rival en las primarias demócratas de 2020 que ahora está considerando ser compañera de fórmula de Biden para comenzar el proceso de eliminar los nombres. El plan es parte del proyecto de ley de asignaciones de defensa más grandes aprobado por el apoyo bipartidistas a principios de esta semana en el Comité de Servicio Armado del Senado. Los nombres colocados en nuestras instalaciones militares deben honrar la herencia de diversidad de liderazgo y sacrificio en la historia de nuestro país, dijo Biden en un comunicado. Apoyo totalmente el esfuerzo bipartidista de la senadora Warren para formar una comisión para cambiar los nombres de las instalaciones del Departamento de Defensa que llevan el nombre de los líderes de los confederados en los próximos 3 años, y espero implementar el trabajo de la comisión como presidente. Por separado, la campaña de Biden dijo que los símbolos divisivos como la bandera confederada no son bienvenidos en eventos de nuestra campaña. Su movimiento se produce después de que NASCAR, a principios de esta semana, prohibió la bandera confederada en sus carreras. La posición de Biden está directamente en desacuerdo con el presidente, quien tuitó el día miércoles que su administración ni siquiera considera el cambio de nombres de estas instalaciones militares magníficas y legendarias. Durante mucho tiempo ha habido un debate nacional sobre la eliminación de banderas, estatuas y símbolos confederados, ya que el país continúa lidiando con el legado del impulso de la guerra civil por parte de los estados del sur para mantener la esclavitud. Pero la pelea ha resurgido en las últimas semanas, ya que las protestas se extendieron por todo el país, provocadas por lo sucedido con George Floyd en Minnesota a manos de la policía. Fox News contactó a la campaña de Trump el día viernes para ver si también están considerando prohibir las banderas confederadas en sus manifestaciones, pero no recibió una respuesta al momento de que se publicó el artículo. Biden advierte sobre una segunda ola del coronavirus. El día viernes también, el ex vicepresidente advirtió que habrá una segunda ola de la pandemia del coronavirus,
Hablando en un teleayuntamiento, el presunto candidato demócrata dijo que depende de cuán racionales seamos ahora y entonces si es realmente tan malo como antes o si ha disminuido significativamente. Los comentarios de Biden contrastan con los del presidente Donald Trump, quien dijo hace una semana que podríamos tener brasas o cenizas o podríamos tener algunas llamas, pero las apagaremos, los pisotearemos. Biden habló horas después de que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijera que los expertos de la salud de Estados Unidos dijeron que no hay un segundo pico del coronavirus, pero que ciertos puntos están viendo un salto. Lo que sí se tiene en ciertos lugares, se están viendo un pequeño salto, en algunas áreas metropolitanas lo están viviendo. Los CDC y los agentes de salud están por todas partes. Han enviado algunos grupos de trabajo para enfrentarlo, dijo Kudlow. Durante el mes pasado, el presidente insistió a los estados que aflojen las restricciones implementadas en marzo a medida de que el coronavirus se propagó rápidamente por todo el país. La mayoría de los estados han reabierto lentamente sus economías. Biden criticó el día viernes a Trump por insistir que los asistentes a las manifestaciones estén de acuerdo con renuncias, pero confundió la ubicación del evento. Estás teniendo una manifestación el 16 de junio en Arizona y adivinen qué. Todas las personas vienen y tienen que firmar un pedazo de papel que dice, si consiguen COVID con esto, no demandan.